Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 32, en el versículo número 4. Continuamos con el tema número 13 de nuestra serie, Conociendo a Dios. El tema de hoy es el Dios de justicia. El Dios de justicia. Deuteronomio 32, versículo 4. Dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta. Esto es porque Él es perfecto, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Ay, Dios. Está fuerte ese versículo. Pero dice aquí en el 4 que la obra de Dios es perfecta, y eso es porque Él es perfecto. Porque todos sus caminos son rectitud, porque Él es recto. Porque es un Dios de verdad, es imposible que Dios mienta. Y no hay iniquidad en Él, porque Él es santo. Pero luego dice que Él es justo y recto. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos del rasgo que Dios tiene en su carácter. Él es así, de darle a cada quien lo que le corresponde y lo que merece. Esa es definición de justicia en Dios. Dios es infinitamente justo en su persona. Y su trato con los seres humanos es justo, aunque a veces nosotros los humanos le atribuimos desgraciadamente a Dios injusticia. Decimos, ¿por qué a mí esto es injusto, Señor? Pero según la Biblia dice que la corrupción es nuestra, no de Dios. Él es un ser, un Dios, o es el Dios justo por excelencia. Dice Jesús hablando, Él dijo que nuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, mostrando que Dios al crearnos se comprometió a sustentarnos y hace salir el sol para todos, ¿sí? Y hace producir la tierra para todos. Pero hay algo en el Salmo 89, versículo 14, que nos dice que el trono de Dios, de donde emanan sus leyes y su gobierno, está cimentado sobre la justicia. Salmo 89, 14. Dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Por decirlo así, Dios construyó su trono, por decirlo de una manera, sobre un cimiento de justicia. Esto nos garantiza que todas las leyes que emanen de Dios, que todas las ordenanzas que emanen de Dios, siempre serán cimentadas en justicia, serán mandamientos justos, rectos, y eso también nos garantiza que Dios gobernará con justicia. En el Salmo 145, versículo 17, dice que Dios, Jehová, justo es Jehová en todos sus caminos. Todos los caminos que Dios trazó son justos. David lo entendía y dijo que el Señor me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esas sendas de justicia son los caminos rectos de Dios, aunque a veces a nosotros no nos gusta caminar esos caminos rectos, porque se contraponen a nuestra naturaleza corrompida por excelencia. Pero Dios es un Dios justo, y sus caminos que Él nos ha trazado son caminos justos, por los cuales los justos o los hijos de Dios debemos de caminar. Entonces, si Dios tiene cimentado su trono en justicia, Él ama la justicia, dice el Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo, dice, y ama la justicia. En otras palabras, Dios ama hacer justicia. En el Salmo 45, versículo 7,
Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Amar, hacer lo justo, lo recto, lo equitativo, darle a cada quien lo que le corresponde y merece. Y Él aborrece la maldad porque Él es santo. Por lo tanto, puesto que Él es santo, sus juicios son justos. No puede ser de otra manera, porque es imposible que Dios obre de una manera injusta en contra de nadie, porque su santidad se lo impide, porque Él es puro. Repito, la corrupción es de sus hijos, dice, de sus criaturas significa aquí. Job 34, en el versículo 12, nos muestra precisamente esto. Job 34:12 dice así: sí, por cierto, dice, Dios no hará injusticia. Las injusticias las cometemos nosotros los seres humanos, pero le repito, nosotros se las atribuimos a Dios. Y no es verdad, porque dice la Escritura, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá, o sea, no corromperá el derecho. Imposible. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. De Él emana la justicia. Por lo tanto, es en Dios donde se origina el concepto más exacto de lo que es la justicia. La justicia tiene dos aplicaciones fundamentales en la Biblia. Uno es de aspecto ético, que tiene que ver entre nosotros, el trato que nos damos los unos a los otros o con nuestro prójimo. Es decir, es ese conjunto de normas, de principios que rigen la conducta de los hijos de Dios y en realidad de todos los seres humanos, porque es la ley de Dios, es la palabra de Dios. Pero esa palabra fue dado en sentido de justicia para que nosotros fuésemos justos en nuestro trato con nuestro semejante. La otra aplicación de la justicia tiene que ver con el aspecto legal. Por ejemplo, la justicia terrenal, cuando es violada la ley, la justicia demanda un castigo. Si alguien mata a otra persona, si alguien roba, comete un fraude, la ley terrenal demanda un castigo. La justicia terrenal demanda, exige un castigo. Pero en cuanto a Dios, que es el dador de todas las leyes, cuando violamos la ley de Dios, su palabra, su justicia de Él demanda un castigo para el pecador en este caso. Vamos a ver primero el aspecto o la aplicación ética, el trato que debemos de tener entre unos con otros, con nuestro prójimo. Mire, hablar de justicia en estos tiempos parece como, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué? Porque sigue habiendo explotadores, sigue habiendo explotados, sigue habiendo marginados, sigue habiendo privilegiados, sigue habiendo mujeres abandonadas por sus maridos, sigue habiendo viudas que son despojadas, sigue habiendo jueces corruptos, policías corruptos, políticos corruptos, gente corrupta, gente inocente en las cárceles. Unos están en una posilga de cárcel y otros en la misma cárcel están como si estuvieran en un hotel de 5 estrellas. Sigue habiendo estafadores y parece como que las autoridades se hacen de la vista gorda. O sea, se hacen de que no bien, como que algo pasó, como que no pasa nada, todo está bien. Y muchos ante esta situación se envuelven en la corrupción en la que está el mundo. Desgraciadamente la justicia en nuestras sociedades tiene un precio y se vende al mejor postor. Tal parece que esa imagen de la mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano se los taparon para que no vieran todas las tranzas que se hacen. No sé, a lo mejor esa fue la idea original, pero originalmente supuestamente simboliza justicia imparcial, que la justicia es imparcial. Pero ¿será? Les pregunto, ¿será? Bueno,
Así estamos viviendo, en un mundo injusto, del cual Dios no tiene nada de culpa. ¿Sabe cuál es el problema de los seres humanos, la raíz de los seres humanos? ¿Cuál es el problema básico? De conducta. Todo lo que lloramos, sufrimos y padecemos es por causa de ¿qué? De nuestras conductas. Pero luego le echamos la culpa a Dios. Ahí está el marido que se porta mal, ahí está el muchacho que se porta mal, que toma droga, ahí está el marido que roba, ahí está el agente de tránsito que pide soborno, o cohecho, o mordida, o coima, como dicen en Sudamérica. Y ahí está, nuestros problemas son de conducta. Nosotros somos los corruptos, nosotros somos los injustos, no Dios. Dios es santo, mis queridos hermanos. Nada más quiero recordarles esto. Pero Salomón, el rey sabio, percibió la injusticia de este mundo, o sea, cuando digo de este mundo, de los habitantes de este mundo, desde hace miles de años. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 13, miren cómo Salomón percibió esta corrupción. Eclesiastés 3:16 dice así: vi más debajo del sol. Una lista previa hay en los versículos 1 al 15. Vi más debajo del sol. Dice, vi en lugar del juicio, allí, o sea, refiriéndose a la tierra donde viven los hombres, ahí vi impiedad. Y en lugar de la justicia, allí vi iniquidad. Y vean lo que dice Salomón en el versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío, ¿qué? Juzgará Dios. Cuando Dios escogió a Israel, pudo haber escogido cualquier otro pueblo, pero a Dios así lo decidió. Ahí entró su soberanía y escogió a los hebreos. Y cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, a Moisés le dijo, tú vas a gobernar a mi pueblo con estas leyes. Y le dio una serie de leyes que tienen un sentido de justicia en relación unos con otros, pero impresionante. Y les dijo, así debe de vivir mi pueblo. En Éxodo 23, versículo 6, les exigió a todo Israel, pero mayormente a sus líderes, que eran los que impartían justicia entre el pueblo, les exigió pues no pervertir la justicia. Dice Éxodo 23, 6, no pervertirás el derecho o no corromperás el derecho que tiene tu mendigo o algún pobre en su pleito. Porque resulta que cuando hay un pleito judicial gana el que tiene dinero, porque se vende el abogado, se vende el juez, se vende todo el mundo, y el que no tiene dinero sale perdiendo. Pero no será así entre ustedes, le dijo a Israel. Así no será, como son los paganos. Entre ustedes no. Dice versículo 7, de la palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Miren, aquí en la tierra se justifica más al impío, se le protege más al ladrón, se protege más al asesino, se protege más al empresario tranza, se protege todo lo injusto. Pero Dios dice, yo no justificaré al impío. La gente podrá, o pensamos que podemos escapar de las leyes terrenales, y podemos lograrlo en alguna medida, pero habrá una ley y un juez que ese no se corrompe. Cuando Jesucristo venga como juez a esta tierra, a darle el pago a cada quien lo que merece y le corresponde, Él, ¿qué le vas a ofrecer? Él es incorruptible, Él no se corrompe ni recibe cohecho. Versículo 8, no recibirás presente. Le dice eso a los magistrados. O sea, presente, regalos. Porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Volteen su Biblia hasta Levítico 19, versículo 15. Y van a ver cómo ahí
sigue Dios insistiendo. Hay muchos más textos al respecto, pero vamos a ver Levítico 19:15. Nota lo que Dios les exige: no harás injusticia en el juicio. ¿Tú te has dado cuenta de algún juez que se venda? No, vives en el país de Magusín, en Disneylandia. No harás injusticia en el juicio. Escuchen, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. No, la justicia es imparcial, porque Dios es imparcial y no hace excepción de personas. Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, todos los pleitos que hubiera entre ustedes deben ser juzgados con justicia y castigar al culpable sin miramientos. No porque es pobre y no te dé dinero, no recibas dinero, tienes que ser imparcial. Y no por quedar bien con el rico y grande, tú vas a legislar a su favor. ¿Cómo son las legislaciones en los países alrededor del mundo? ¿Son a favor de quién? De los que más tienen. Son de los más ricos. Legislan a favor de, se protegen ellos mismos los que sacan las leyes. En fin, hay una pregunta aquí. Y cuando hay alguna injusticia, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les han hecho una injusticia? Levanten su mano. Ay, sí, hasta le hacen, ¿verdad? Pero ahora se les voy a voltear la tortilla. ¿Cuántos han hecho injusticias? A ver, levanten la mano. Ay, ya nadie, casi se tardaron así. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque nada más vemos lo que me hicieron a mí. Pensamos y observamos solamente la injusticia que me hicieron a mí. ¿Sabes que cuando un esposo trata mal a su esposa, está cometiendo una injusticia? ¿Sabes que cuando un hombre abandona a su familia es de lo más injusto que pueda haber? ¿Sabes que cuando tú no le das a Dios el lugar que merece, estás cometiendo una injusticia con Dios? Somos injustos. ¿Pero qué cuando hay una injusticia? Vamos a ponerlo así. Cuando hay una injusticia en contra mía, ¿qué puedo hacer yo? A los hijos de Dios, a los cristianos, se nos prohíbe vengarnos. Se nos prohíbe tomar la justicia por nuestras propias manos. Se siente mal cuando te roban los espejos de tu auto, ¿a poco no? Se siente mal, se siente feo. Pero ¿qué cuando cometen entonces una injusticia con nosotros? Mira, hay dos cosas que tú puedes hacer cuando se comete una injusticia contigo. Número uno, perdonar al infractor, ¿sí? Y número dos, usar las leyes. Si por ejemplo alguien te robó tu auto y tú viste quién fue, tú puedes hacer solamente dos cosas. Una es perdonarlo y decirle, bueno, que te aproveche, mi auto 0 kilómetros, apenas lo había estrenado, te lo regalo, te perdono. Perdonar a un infractor de ese tamaño es algo divino, porque el perdón procede de Dios también. Y es una de las cosas que un ser humano puede hacer más sublimes, perdonar. Pero hay otro aspecto que también puedes hacer, y es utilizar las leyes para que castiguen al infractor. Hay muchos cristianos que creen, yo no sé de dónde lo sacaron, que creen que por el hecho de ser cristianos ya no podemos usar las leyes que están para proteger a las personas y castigar a los infractores. Y asumen que porque somos cristianos, pues, róbame todo, pues no puedo yo poner una demanda porque se me prohíbe pleitear en los juzgados, se prohíbe pleitear en los juzgados entre cristianos. De manera que si tú decides usar las leyes para que castiguen a lo infractor de la ley, no estás violando ningún principio. Cualquiera de las dos cosas que tú hagas, que es perdonar o usar la ley, ese es un derecho que Dios te dio. Y para eso Dios permitió los gobiernos y de él que de esos gobiernos emanen las leyes para protección
de los seres humanos, de las personas. Pero, fíjate, que cuando la ley no aplica la justicia, ¿qué puedes hacer? ¿Tomar la justicia en tus manos? No, se nos prohíbe. Porque el cristiano no debe ser vengativo, ni rencoroso, ni odiar. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? La Biblia dice en Hebreos 10:30, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, porque Él no se corrompe. A Él no se le puede dar una mordida o una coima o un cohecho. Déjame que yo haga justicia. Si el infractor se escapa de la justicia terrenal, yo te aseguro, escúchame bien, que de la justicia divina no se va a escapar absolutamente nadie. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice el versículo que sigue, el 31. O sea, que cuando Dios aplica justicia, Él es imparcial. Y como es un Dios justo, le da a cada quien lo que le pertenece y lo que merece. Ese es el Dios de la justicia. Déjenme contarles algo, miren. Todos en algún momento de nuestra vida se cometen injusticias con nosotros, aunque también cometemos injusticias. Cuando las cometemos tenemos que reconocerlo, pedir perdón y resarcir el daño, porque eso es retribuir, restituir lo que nosotros hayamos hecho. Pero ¿qué cuando es en contra de nosotros? Cuando es en contra de nosotros, ya dije que debemos de dejarle a Dios la venganza. No podemos hacer nada. Se corrompió el juez, el abogado se vendió. Entonces tú te encomiendas a la justicia de Dios. Y déjenme a manera de testimonio. Cuando yo aprendí esto, hace años, tuve una prueba que fue la que me marcó. Fue muy dura, fue muy difícil, porque se cometió abuso, injusticia terrible, que si no fue por la gracia de Dios, no hubiera sido por su gracia, a lo mejor no me levanto de esa, porque fue una prueba muy dura, muy difícil. Entonces cuando Dios probó mi corazón, yo no podía vengarme, pero tampoco podía amargarme, porque también se nos prohíbe amargarnos. Entonces yo vi esto en Dios. Él es un Dios justo. Entonces yo encomendé esa causa al que juzga rectamente, a Dios. Dije, Señor, yo no voy a hacer nada. Yo no puedo vivir amargado toda mi vida por lo que me hicieron. No puedo tener resentimiento en mi corazón, porque eso va a impedir que tu gracia opere a mi favor. Y cómo al escudriñar la palabra de Dios, al estudiarla, ¿cómo voy a tener yo el entendimiento de la palabra de Dios? ¿Y con qué cara yo les voy a enseñar a la gente que haga lo que haga cuando yo estoy amargado, resentido, etcétera? Entonces yo descansé en la justicia de Dios y me olvidé del asunto. Pero un día vi cómo se operó y se aplicó la justicia de Dios en esas personas. Yo lo pude ver con mis propios ojos. Ahora, en ese momento Dios me dijo, pero tampoco te alegres, porque hay unos versículos que dicen, si tú te alegras cuando viene la calamidad o la consecuencia de la injusticia del otro, no sea que yo quite de él el castigo y lo vuelva sobre ti. Entonces fíjense cómo Dios por todos lados nos quiere proteger el corazón. ¿Lo alcanzan a ver? No esto, no te amargues, no esto, no te vengas por ti mismo, no tengas resentimiento. Déjame que yo obre, porque yo sí soy justo, y a cada quien le voy a dar lo que le pertenece y lo que merece. Dios ve las injusticias que se cometen. No crean que Dios es un Dios que está ciego y que no ve. Él las ve perfectamente. Él ve que cuando te despidieron de aquel trabajo, Él vio si te liquidaron conforme a las leyes de la tierra, conforme a lo que se debe de hacer. Y si no, deja que Dios trate con ellos, porque Él ve todo. Eclesiastés 5, versículo 8 dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esto,
Vean cómo Salomón sigue hablando de la opresión, de la perversión del derecho, perversión de la justicia. Dice, no te maravilles. O sea, dice esto para que nos demos cuenta que los perversos y los corruptos somos los seres humanos, y Dios no, Él es justo. Dice, porque sobre el alto vigila otro más alto. Y aquí está hablando de la cadena de mando de la autoridad. Fíjate, sobre un alto, vamos a poner un policía que abusó, y la misma ley lo protege, o los que están arriba de él. Dice, sobre el alto vigila otro más alto, o sea, su jefe. Y dice, y uno más alto está sobre ellos. ¿Quién es el más alto que está sobre ellos? Dios. Él ve todo. Amós capítulo 5 versículo 12. Como Él ve todo, Él veía cuando Israel no obedecía lo que tenía que ver con la justicia hacia el prójimo. Y Dios lo veía y les reclamaba. Déjenme recordarles que Él nos sigue reclamando cuando nosotros obramos injustamente con nuestros seres queridos. Si tú tienes una empresa y tienes trabajadores y tú no les pagas y evades, y los tienes en el seguro social en el sueldo mínimo, aunque él gana 5 sueldos mínimos, salarios mínimos, para que tu cuota baje y todo, eso es una injusticia, y te va a llegar la consecuencia. No creas que se puede evadir. Puedes evadir y aquí a los inspectores darles su mochada, como decimos en México, pero ante Dios, bueno, seguimos leyendo cómo reclamó Dios. Amós 5:12. Porque yo sé, dice, yo sé. Dios lo sabe todo porque Él es el omnisciente Dios. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Yo lo sé. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Has sabido algún caso de un juez que da una sentencia a favor del rico? ¿Han sabido algún caso? Pero pues le hacen, oiga, pastor, pues si es el pan de cada día. Estos piensan que Dios no ve. Se dice que México es un país creyente. Hay una religión mayoritaria, la católica, ciertamente, que se precia de tener el 92% de los habitantes de México que profesan esta religión. Bueno, entonces razonaríamos en una lógica. El 92% de los jueces corruptos son católicos. El 92% de los policías son católicos corruptos. ¿Y nosotros qué? Es verdad que los cristianos que van a las iglesias evangélicas somos una minoría, pero a ver, ¿qué sucede cuando te pasas un alto? Deliberadamente, en ignorancia o como tú quieras, pero cometiste una infracción y llega la patrulla, llega la gente de tránsito, ¿qué haces? Pero vienes a casa de oración, ¿verdad? Porque tú crees que dándole 200 pesos cuando lo multas de 500 te va a salir más barato. Eso es lo que tú crees. Te va a salir más caro delante de Dios, hermanos, por el amor de Dios. Entiendan, te va a salir más caro. Luego estás llorando y luego dices, ¿por qué a mí, Dios? No se corrompan ni corrompan. Nadie dice amén. Fíjate lo que dice Colosenses 3:25. Colosenses 3:25. Aquí está, para que veas que esto que dije tiene sustento en la Biblia. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia, ¿qué? Recibirá la injusticia que hiciere. ¿Ves? Te va a salir más caro. Otra vez, Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia, que viola leyes terrenales, familiares,
empresariales, las leyes de Dios. El que hace injusticia recibirá la injusticia, que significa recibirá las consecuencias de su conducta errada. Entonces nuestro problema es de conducta, y la palabra de Dios está diseñada, es dada por Dios para ordenar nuestros caminos. Por eso dice la Biblia que sus caminos son justos, y que por esos caminos debemos de caminar los que decimos que somos hijos de Dios. Porque no hay acepción de personas. Ahí está otra vez la imparcialidad de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando violamos de alguna manera alguna ley, escúchame bien, no debemos, los hijos de Dios, los paganos, que hagan lo que les dé su gana. Yo le estoy hablando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? No lo dijeron con mucha convicción. Yo le estoy hablando a los hijos de Dios, porque vivimos en esta tierra, estamos sujetos a igual que los demás, pero nosotros tenemos un camino trazado, los caminos justos de Dios. Pero cuando por alguna razón nos salimos de ese camino, ¿qué? ¿Cuál es la solución? ¿Corromper a la gente de tránsito? ¿Corromper al juez? ¿Corromper Mira, va desde que la fábrica donde trabajas, oye, le hablas a tu compañero, voy a llegar tan una hora, pero chécame tú la tarjeta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una vez fui a pagar el impuesto de la tenencia, que es un impuesto injusto, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuántos están contentos de pagarlo? Yo no, pero ya hablaremos de eso. Entonces estaba una hilera bastante grande y hacía hasta curva. Entonces yo llegué y me puse atrás, donde me tocaba, hasta al final. Entonces de pronto oí, ¡pastor! Y volteé y era una persona, un cristiano que estaba como a 10 lugares ya para llegar a las ventanillas para pagar la tenencia. Entonces me decía, véngase, véngase. Y todos volteaban así. Me decía, véngase aquí, véngase. Y yo le hacía, por acá le hacía, no, ¿cómo? Véngase, me dice, ahorita, véngase. Y la gente miraba así. Entonces, ¿qué le di? Yo me quedé ahí. Entonces le dice a la persona, cuídame el lugar. Y se viene, véngase, pastor, acá para que no haga fila. Le dije, no, ¿cómo crees? Le digo, ¿no estás viendo? Mira, nos están viendo, y deja que lo que nos están viendo allá arriba. Sería injusto que estas personas tienen 2 horas en el sol y llegue el pastor. Qué horrible, hermano. Y llegue el pastor y forme allí, y los demás van a empezar a tirar cosas a la cola, dicen, a la fila atrás. Imagínate, ¿no saben quién soy yo? ¿No me conocen? Escúchenme bien, hermanos. Los que estamos con un grado de autoridad tenemos que poner la muestra. Yo me quedé parado allí. ¿Por qué tuve esa conducta? ¿Sabe por qué? Porque es injusto que yo llegue nada más y pague y me vaya, y todos los demás no. Mire, cuando está una flecha así vuelta a la izquierda, hay una fila larga de autos, y más en una ciudad como la nuestra, ¿no? Y siempre no faltan los gandallas. Los gandallas, para los que nos oyen lejos, los aprovechados, los desordenados. Te llegan por acá y se quieren meter. No hagan eso. Manejen bien. Y luego echan el auto encima, se te atraviesan y te llegan así. ¿Cómo le das tú? Eso es injusto, eso es abusar. Por eso el mundo está como está, hermanos. Ahora, tú no puedes controlar las conductas de los demás, pero la tuya sí. ¿Sí o no? Y después de todo, pues somos hijos de Dios, ¿no? Así es que nada de gandallismos. Nada.
Fíjate que por un lado nos dice, el que hace injusticia recibirá la injusticia o las consecuencias, pero también seguir la justicia trae bendición, hermanos. Vean lo que dice Deuteronomio 16. Vean lo que dice ahí. Deuteronomio 16, versículo 18. Dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Le dice a Moisés cómo va a gobernar, qué clase de personas, los que iban a ser jueces y los que iban a establecer las leyes y a impartir la justicia. Dice, los pondrás allí, los cuales, dice el versículo 18, juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Cómo van a juzgarlo? Con justo juicio, significa con equidad, con justicia, dándole a cada quien lo que le pertenece, lo que merece, tratando de guardar los derechos de las personas y que los demás los guarden, y cuando los violen, darles el castigo que la justicia demanda. Versículo 19: no tuerzas el derecho. Aquí significa las leyes que ya están para protección de las mismas personas. No tuerzas el derecho. No hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Fíjate el versículo 20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La justicia seguirás para que ¿qué? Para que vivas. Pero aquí habla de una calidad de vida muy distinta, Habla de una vida con una riqueza de paz en el corazón. ¿Por qué? Porque tú no tienes cuentas con la ley, porque tú no tienes cuentas con la justicia ética que le debes a tu esposa y a tu familia. ¿Me estoy explicando? Entonces hay paz en el corazón. La justicia, dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes. Heredar. Aquí era una tierra literal, pero en el caso de nosotros, hermanos, Dios bendice al que camina en sus caminos de justicia. Así como le da el pago al que hace injusticia, también le da una retribución al que camina en la justicia. ¿Están viendo los dos lados de la justicia? Déjenme contarle una historia que sucedió en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, hace algunos años. Salió en un diario. Resulta que un juez que daba sentencias a los infractores de la ley allí en ese estado cometió una infracción a la ley. ¿Qué hizo este juez? Se juzgó a sí mismo, se evaluó a sí mismo y se sentenció a sí mismo a pagar una multa que era la que él imponía a los que infraccionaban esa ley que él infraccionó. Se la autoimpuso y la pagó él mismo. Esto lo hizo delante de todos los demás jueces y el tribunal donde él trabajaba. Dicho juez, dice esa historia, hizo eso, procedió de esa manera porque él sabía que la aplicación de la justicia debía de ser imparcial y que él también estaba sujeto a las mismas leyes. Él sabía que no había acepción de personas. Los habitantes de esa ciudad se sintieron muy contentos y satisfechos de tener esa calidad de juez juzgando los asuntos judiciales de su comunidad. Se sentían muy orgullosos de esa calidad de hombre. Hacen falta un montón de gente así, ¿no? ¿Te imaginas? Si yo mismo estoy sujeto a las mismas leyes, las violó y se multó. Increíble, ¿no? Pero eso fue un caso real. Dios se complace en los que hacen justicia. El Salmo 106, versículo 3, se complace, se congratula, como los habitantes en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, se sintieron orgullosos, contentos, satisfechos. Dios se complace en los que hacen justicia.
Fíjate lo que dice el Salmo 106, versículo 3. Dice así: dichosos, felices, bienaventurados, dice, los que guardan juicio. Dichosos, felices, bienaventurados los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Tu esposa merece respeto? Respétala. Nunca se te ocurra ponerle la mano encima a tu esposa, ¿eh? Y si ya se la pusiste encima, pídele perdón. Y nunca más lo vuelvas a hacer. Porque te aseguro una cosa, la mano de Dios es más dura y más pesada, ¿eh? Pesa más. Y la injusticia que tú das, la injusticia que tú recibes. Y las mujeres tienen miedo de ir a demandar al golpeador marido. Y este se puede escapar de la ley terrenal, pero de la ley de Dios jamás podrán. Si tú dices que eres cristiano, hay una justicia ética con tu familia, con tus hijos. Yo sé que todos venimos de una vida de corrupción. Llegó Cristo a nuestro corazón y dejamos muchas cosas por ahí. Algunos llegaron después de 2, 3 matrimonios. Escúchenme bien. No desampares a los hijos que dejaste. ¿Me están entendiendo? Es injusto que tú dejes que con la mujer o que fue tu esposa y por las corrupciones de los dos, no se logró el matrimonio y tú la abandonaste y dejaste que ella mantenga a sus hijos. Toma cartas en el asunto, compórtate como un hombre arrepentido y mándales. No tengo. Pues a ver cómo le haces. Porque es una injusticia que Dios te va a demandar. Y algunos por eso nunca les va a ajustar. Porque esa es una injusticia, hermano. Puedo poner un montón de ejemplos. Están muy serios. Pero la Biblia dice: dichosos, bienaventurados los que hacen justicia en todo tiempo. Miren, algunos que venimos todos venimos de la corrupción del mundo, vivíamos en pecado. Algunos se convirtieron a Cristo, pero dejaron cuentas pendientes con la ley. Esto es bien delicado, pero hay una verdad y algo muy tremendo. Pongan atención. Algunos cometieron fraude, algunos pudieron haber asesinado a alguien, pudieron haber robado, y dejamos cuentas pendientes con la ley. Un día Dios tuvo misericordia de nosotros y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, y la justicia que Dios demandaba un castigo al pecador quedó satisfecha porque te abrazaste de la cruz de Cristo. ¿Me estoy explicando? Ya con Dios, ya no, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay nada que arreglar después de que recibimos el perdón y el lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Pero escúchenme, si tú tienes cuentas con la ley, puede suceder que te agarre la ley. Porque la justicia de la tierra también demanda un castigo. Cuando no entendemos la justicia de Dios y el concepto de la justicia, se presenta un caso así, meten al cristiano que ya tiene 5 años en Cristo, ya está diácono, es de la iglesia, y lo agarran los judiciales, la policía. Oye, tú te robaste 2 millones de pesos hace 6 años. Sí, pero ya Dios me perdonó. Ah, pues qué bueno, pues mucho gusto. Y luego te llevan ante el juez. Señor juez, ya Dios me perdonó. Y luego se baja los lentes así. ¿Ya lo qué? Ya me perdonó el Señor. Ah, pues qué bueno que ya arreglaste tus cuentas con Dios. Pero aquí en la tierra, mi estimado ciudadano jalisquillo, tú tienes una cuenta pendiente con la ley, fíjate, y te voy a meter a la cárcel. Entonces, cuando desconocemos el concepto de justicia, luego el cristiano se saca de onda y dice: ¿por qué, Dios mío? Es por ti que estoy aquí. No.
No es por él. Es por Cristo. No, no es por Cristo. Es porque tú robaste, golpeaste, violaste, mataste. Y hay que pagar con la justicia. Ahí nos dicen si quieren que les llevamos tortas ahogadas o pastel 3 leches. Es que hay casos así, hermano, yo lo sé. Es más, mira, una vez vino una persona y me dijo: pastor, tengo 5 años de cristiano y dice, yo tengo cuentas pendientes con la ley. Y me dijo lo que había hecho y yo me quedé así y dije: ay, Señor. Y le digo: ¿y qué vas a hacer? Dice: me voy a ir a entregar. ¿Te vas a ir a entregar? Me dice: sí. Es que no puedo vivir huyendo de la ley. Con Dios ya, mira, tengo mucha paz, pero la ley me sigue buscando. Y fue y se entregó. Ay, ya lo demás yo se lo dejo al Señor. ¿Sí? Por eso le dije, estos son puntos. A ver, ¿quieren que les hable cómo se hagan ricos? ¿O que les siga hablando del Dios de la justicia? ¿Verdad que es mejor escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, que toda esa basura de doctrinas que hoy le meten en la mente a los pobres cristianos en muchas iglesias? Esa es una injusticia, quiero decirles también, ¿eh? No predicar el Evangelio donde se debe predicar es una de las peores injusticias que un pastor comete en contra de la gente que va a escucharlo cada domingo. Engañarlos con cosas de ese tipo. Y piensa que porque ora, canta y da un peso de ofrenda, piensa que ya libró la justicia de Dios. No, tarde o temprano se enfrentarán a la justicia de Dios. Vean este versículo, Proverbios 14:34. Entonces está como para ponerlo en un marco, así, y ponerlo con letras doradas, ahí en tu casa, en los tribunales, en todos lados, porque es un versículo de veras que debe ser escrito con letras de oro. Proverbios 14:34 dice así: la justicia engrandece a la nación. ¿Qué dice? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, es vergüenza de las naciones. Mira qué versículo. La justicia engrandece a la nación. Escuchen bien esto. ¿Sabes en qué consiste la prosperidad real, genuina de un país? No consiste en el tipo de doctrina política que se viva. No. Porque ya vimos que la mejor doctrina política, tú lees las doctrinas de los partidos políticos y dices: ay, con esto me identifico. Y más cuando es una doctrina así muy socializada para ayudar a los pobres, y tú dices: no, sí. Pero ya en la práctica, ¿cómo es en la práctica? ¿No acaban de instituir un montón de corruptos, Fidel Castro? Que supuestamente, ¿quién sabe qué tanto ahí? Que para ayudar a los pobres y venga, che para acá. Hola, montón de corruptos. ¿Por qué? Porque la corrupción es de los hombres. Pero fíjate bien, dice que la justicia engrandece la nación. Entonces, en realidad, un país es próspero no por la doctrina política que profesen, sino por el carácter de las personas que viven en ese país. ¿Saben cuáles son los países más corruptos? Los latinos y los africanos. No lo digo yo, lo dice una ONG llamada Transparencia Internacional. Los países más corruptos son, ¿por qué? Porque sus habitantes son corruptos. Y México, para vergüenza de nosotros, está entre los primeros 50 países más corruptos del mundo. ¿No les da vergüenza esto? Yo cuando viajo a distintos países, ¿de dónde eres? Soy mexicano. Oye, ¿es cierto que allá todos los policías? ¿Es cierto que allá te asaltan los judiciales? Oye, ¿es cierto que allá los policías? Yo les digo, no, es en todos lados. ¿A poco creen que nada más allá? Es en todo. Y me empiezo a defender como gato, así boca arriba, así.
pero poco logro, porque cuando voy a países, sobre todo países llamados protestantes, donde inclusive su nivel de vida es muy distinto y vemos gente más íntegra, vemos gente más recta. Una vez, déjame contarte una anécdota que viví yo. Andábamos en Europa, pasamos a Suiza, andábamos predicando, me andaba paseando, que no tiene nada malo si lo hubiera hecho. Pero tuvimos un día de asueto y fuimos a las famosas relojerías, nada más a ver. Y es que es algo impresionante. Entonces nos paramos en un aparador donde estaba una relojería, pero enorme. Y estaba un reloj, no me acuerdo la marca, la verdad. Y estaba ahí en exhibición. Y decía 64,000 US. Significa $64,000 el precio. Entonces yo dije, oye, ¿qué es la moneda de Suiza? No, pues es el franco. No, pero mira, estos son dólares. No, ¿cómo se? No, si total nos metimos. Entonces nos oyeron que estábamos hablando y la que estaba en el mostrador nos habló en español. ¿Qué desean? ¿Cuál quieren llevar? Dice. Entonces yo le dije, no, ¿usted habla español? Dice, sí, dice, yo hablo como 10 idiomas. Y bueno, entonces dice, le pregunto, oiga, nada más una curiosidad, el reloj ese que tiene ahí, ¿cuánto cuesta? Cuesta $64,000 al contado. Yo dije, 64, madre mía, 64. Pero mi mamá de veras, ¿eh? O sea, no la del Tepeyac, nada que ver con eso. Entonces yo dije, ay Dios, mamá mía. Le dije, oiga, entonces yo le pregunto, oiga, ¿y no tienen temor de que se lo roben y que rompan el cristal y se lo lleven? Y dice, ¿cómo dice? Que rompan el cristal y se lo roben. Y me dice, ¿de dónde es usted? Y le digo, no, yo vengo de México. Y dice, no, oiga, dice, aquí, con su acentito, ¿verdad? Aquí no existe eso. No existe, no se da eso. Yo dije, ¿en dónde estoy viviendo? ¿En dónde estoy? ¿Estoy en el cielo o dónde estoy? Imagínense nomás. Corrupción por todos lados, pero la justicia engrandece a la nación. Yo no puedo, ni usted puede responder por la conducta de los otros, pero por la suya sí. Responda por la suya. Sea un hombre justo, una mujer justa, guardadores de justicia. Pero mire este otro versículo, ya con letras de oro blanco. Isaías 32, versículo 17. Isaías 32, 17. Mira lo que dice. Y el efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Fíjate qué tremendo. El efecto de la justicia será paz. Pregunto, ¿cómo está nuestro país? ¿Ha habido más ejecutados que los muertos en la guerra de Irak, del ejército norteamericano? ¿Sabe por qué vivimos en un país como el que vivimos? Por la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Que no se aplican las leyes. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos están coaludidos. Por eso no hay paz. Por eso este país está envuelto en una cobija de sangre. Y no esperen que se mejore, ¿eh? Y no soy fatalista, soy realista. ¿Cuántos años tienen oyendo que se va a mejorar? No se va a mejorar. ¿Saben por qué no se va a mejorar? Porque en el corazón de los habitantes de este país no vive Cristo. Por eso, nada más por eso. Porque por eso se entiende que usted y yo como cristianos ya no participamos de la corrupción. Por eso. Pero cuando usted dice, la labor de la justicia es reposo. El fruto, el producto de aplicar la justicia es ¿qué? Paz. No hay paz por la impunidad, porque las leyes, muy bien, gracias, pero vean este versículo, Isaías 10:1.
Porque aún las mismas leyes que salen de los congresos estatales y federales están dadas a favor de unos cuantos. Vean lo que dice Isaías 10:1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. O sea, al dictar una ley injusta, aunque sea legal, no significa que tiene que estar aprobada por Dios. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. O sea, están fomentando la tiranía por las leyes. Mira, a mí se me hace una bipolaridad que legislen a favor de que no maten ballenas y luego en los mismos congresos legislen que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y que tiene el derecho de matar al bebé que trae dentro. Esa es una inconsistencia de, llámele como quiera, ético, como tan locos. Así, ¿cómo es posible? Entonces, una mujer se ampara con una ley que le permite abortar y dice, es legal, dice, pero eso no significa, esa es una ley injusta a todas luces, y el debate siempre va a seguir, nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque son dadas por hombres corruptos, que por un lado cuidan las ballenas y por otro lado descuidan a los seres humanos. El otro día estaba oyendo el radio. Cuando tengo chance, sobre todo que vengo manejando, me gusta escucharlo. Y estaba uno de una radiodifusora, dice, estoy aquí ahorita en este momento, está dando a luz una señora, está teniendo un bebé, el milagro de la vida, el milagro de la vida. Y es que había habido un accidente y se atoraron aquí en la carretera de Chapala, se atoraron los autos y ya no pudo llegar al hospital y dio a luz ahí la señora. Y los que estaban atendiendo el accidente, pues asistieron, eran bomberos y algunos paramédicos, asistieron a la mujer. Entonces dice, ya está saliendo el bebé, ahorita está saliendo. Entonces le pone el micrófono y se oye cuando el niño llora. Y todos bien tiernos, ay, qué bonito. Dice, qué bonito, el milagro de la vida, estoy muy emocionado, decía el reportero. Y luego los que estaban acá en la cabina, qué hermosura, qué belleza. Y hace 15 días, esos comentaristas estaban avalando que se implantara aquí en Guadalajara la ley antiaborto. Tú dices, ¿con quién estamos tratando? ¿Qué les pasa a todos estos? Eso es lo que les pasó. Están enloquecidos, no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Y qué con esos que no les permitieron ver la luz del día por sus aberrantes leyes? ¡Ay de aquel, dice, que dictan leyes injustas! Algún día se las verán. Vámonos sobre el final, el aspecto judicial, o sea, que tiene que ver con el castigo con Dios, la ley de Dios y la ley terrenal también un poco más. Pero vamos a Romanos rápidamente. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Aquí nos está demostrando cómo las autoridades terrenales están para dar castigo al que viola la ley. Romanos 13, 1 dice, todos deben someter, voy a leer una versión que se llama Biblia al día. Dice así, todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Cuántos? Todos. Hablando de leyes injustas, lo del pago de la tenencia, eso es algo tan injusto. México es el único país donde te cobran ese impuesto. No hay otro país donde te cobran ese impuesto. Pero fíjate lo que dice aquí, todos deben someterse a las autoridades públicas. Bueno, a mí no me gusta pagar ese impuesto. ¿A ustedes les gusta? ¿Les gusta? A mí tampoco. Pero tengo que pagarlo. Tienen que pagar. Por cierto, ¿ya lo pagaron? ¿Y luego qué esperan? Injustos. No roben al Estado. Es que ellos no roban. No, ve lo que dice aquí. Todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. Por lo tanto,
Todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios mismo, pues Él ha instituido estas autoridades y los que proceden así recibirán castigo de la autoridad. Si yo no pago la tenencia, llega el Estado y me embarga, ¿sí o no? Entonces es injusto, pero bueno, vivimos en un mundo injusto. Versículo 3: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Bueno, fíjate, eso dice la Biblia, pero ¿a quién le tienes tú más miedo? ¿Al policía o al ladrón? Ya no sabe uno. Ya no sabe uno. Sin embargo, la Biblia te lo pone así: que los gobernantes, los que tienen autoridad, están para infundir temor al que hace lo malo, dice, no al bueno. Dice, ¿quieres tú librarte del miedo que infunde la autoridad? Dice esta versión. Haz lo bueno y tendrás tu recompensa, paz. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes de tener temor, porque no en vano lleva la espada para castigar al que infracciona la ley. Él es un siervo de Dios, dice, están al servicio de Dios estas autoridades para impartir justicia y castigar al malhechor. Así dice. Otra historia real sucedió en Inglaterra. Un siervo o un sirviente del hijo del rey, o sea, del príncipe de Gales, cometió un delito. El hombre se sentía influyente, el príncipe también. El príncipe, el siervo del príncipe fue sentenciado por lo que hizo. Pero el príncipe, enojado, dice esta historia, entró al tribunal y le demandó al magistrado, al juez que lo había sentenciado, que liberara al prisionero, que era su amigo, que era su siervo. Pero el magistrado le aconsejó al joven que llevara la petición a su padre. Su padre era el rey Enrique IV de Inglaterra. Le dijo, él es el único que puede perdonar al prisionero e indultarlo. Yo no, yo nomás apliqué la ley. El joven príncipe, dice la historia, furioso porque el magistrado no le obedeció, trató de quitarle el prisionero que estaba al cuidado de un alguacil. El magistrado, cuando vio esa escena, se puso en pie y con voz severa le dijo al príncipe, obedece la ley, le dijo. Tú deberías de ser un ejemplo a tus súbditos de guardador de la ley. Y como insultó a la autoridad, el mismo juez lo sentenció, lo juzgó por insulto a la autoridad. Pero el joven tuvo una reacción favorable y reconoció que él había agredido al juez y había tenido un desacato a la autoridad, y se sometió a la corte. Y fíjense lo que sucedió: reconoció que había cometido una infracción y aceptó entrar a prisión. Bueno, cuando este episodio llegó a oídos del rey Enrique IV, todo lo que había sucedido, exclamó complacido lo siguiente, dijo, bienaventurado es el rey, refiriéndose a él, bienaventurado es el rey que tiene un magistrado con el valor para administrar imparcialmente la justicia, las leyes. Y aún más feliz es el rey cuyo hijo se sometió a su justo castigo porque reconoció que las ofendió. Esto se llama imparcialidad y aceptación del castigo de las leyes. Pero para terminar, hermanos, llegando a lo que para mí es el centro del mensaje de la justicia de Dios. Dios dio mandamientos a nosotros los seres humanos. Cuando los violamos, cuando la justicia de Dios o las leyes de Dios son violadas, o sea, la palabra de Dios, la justicia de Dios demanda un castigo. Así es, porque esa es la justicia. Exige un castigo al infractor. Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
Pecado viene de una palabra griega, hamartia, que significa errar el blanco en los caminos de Dios, o sea, no obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos errando el blanco y se conoce como pecamos, ¿sí? ¿Y cuál es la sentencia cuando violamos la palabra de Dios o las leyes de Dios? La sentencia era muy severa. El pecado agrede la santidad de Dios y la sentencia es la muerte. ¿Por qué la muerte? Mire, la palabra muerte significa, tanto en el hebreo como en el griego, significa separación. Eso significa la palabra muerte, separación. Cuando un ser humano muere, se separa de su cuerpo. Pero hubo una separación espiritual en la relación con Dios cuando Adán y Eva pecaron. ¿Me está entendiendo? Vino la muerte, no solo física, sino vino la muerte espiritual, apartados lejos de Dios. Dios les había dejado a su pueblo Israel lo que se conocen como los 10 mandamientos. El número 1 decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hace toda la gente? Tiene un montón de dioses. El mandamiento número 2 decía: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellas, no las vas a honrar. ¿Y qué hacemos? Imágenes por todos lados, idolatría por todos lados. El mandamiento número 3 decía: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y fíjese, la palabra, o el vocablo o la frase tomar el nombre de Dios en vano viene de una palabra hebrea que significa fraude, significa engaño, malicia, falsedad, todo con el propósito de sacar un provecho personal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entonces es usar el nombre de Dios en vano? Sobre todo es para los que están dentro de la iglesia o los falsos que se meten para aprovecharse de la fe de la gente. Son los que usan el nombre de Cristo, el nombre de Dios, para sacar provecho personal. Y son todos esos que te dicen: Dios me dijo que me regalaras tu casa, Dios me dijo que me trajeras 10,000 pesos ahorita, Dios me está poniendo ahorita en mi corazón que aquí hay 100 personas que me deben de traer 5,000 pesos cada uno. Mentira, falso, ladrón. Y te las vas a ver con Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque eso es lo que significa usar el nombre de Dios en vano. Para fraudear, engañar y sacar provecho personal. Después dice: honra a tu padre y a tu madre. Jóvenes, ¿cómo tratan a sus padres? ¿Cómo tienes a tus padres? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Esos eran en grandes rasgos, la ley ahí se sintetizaba. Pero la Biblia dice que la justicia de Dios demandaba un castigo para el infractor de su ley. Y el veredicto era la muerte. Pero aquí es justamente donde entra Jesús a favor del pecador que está condenado a la muerte. ¿Cuál es la condición legal delante de Dios? Judicialmente hablando, culpable. Culpable. ¿Cuál es la sentencia? Muerte. Pero aquí es donde entra Cristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que la justicia de Dios demandaba un castigo para el que violó sus leyes, que era la muerte. Pero Cristo nos amó, el mismo Padre nos amó y envió a su Hijo. Y murió en nuestro lugar y llevó la sentencia que tú y yo merecíamos, la muerte eterna. Llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree
que Él es nuestro sustituto, que murió en nuestro lugar, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por semejante misericordia de Dios, hermanos? Termino con esto. Muchos cristianos piensan que Dios solo es amor. Ya hablaremos del Dios de amor. Pero se les olvida e ignoran que Dios también es un Dios de justicia, que Dios es fuego consumidor, que su justicia demanda castigo. ¿Cuánto mayor castigo recibirán los que rechazan al Hijo de Dios? Ya no es asunto de Dios. Él ya dio su provisión en la cruz del Calvario. Termino con esto, ponga atención. La muerte de Cristo en la cruz es la manifestación del amor de Dios. Pero no debemos olvidar jamás que en la muerte de Jesús la justicia de Dios fue satisfecha, porque Él llevó nuestros pecados, fue molido por nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su muerte fuimos nosotros salvados, curados. En esa cruz Cristo llevó en nuestro lugar el castigo por el pecado que la justicia del Padre demandaba. Escuche esto: su justicia, la justicia de Dios, exigía el castigo, pero su amor pedía misericordia. Ahí está Dios en toda su grandeza operando, en su justicia y en su amor, en su imparcialidad. Y para que su justicia quedara satisfecha tenía que morir alguien. Por eso Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Y ahora qué nos queda? Vivir una vida lo más, no para ganarnos la salvación, ese es un regalo de Dios, sino vivir como vivió Enoc. Caminó Enoc con Dios, como Noé, y caminó Noé con Dios, como Abraham, Moisés y todos los hombres y mujeres de Dios. Y un día vendrá el juicio final. Nadie se escapará. Si tus pecados ya han sido juzgados en el tribunal, por la sangre de Cristo, en el tribunal de Dios, y han sido borrados, Dios te declara justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay cuentas pendientes con Dios. Pero si tú rechazas al Hijo de Dios, un día vendrá el llamado juicio final, donde Dios le dará a cada quien lo que merece, lo que le corresponde. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es el Dios de toda justicia. Tú escoges. Oremos, pónganse de pie. Entonces tú escoges, si tú decides. Arrepiéntete hoy, dice la Escritura. Cree en el Evangelio. Tú decides cómo ser juzgado. Tú decides cuál es la retribución de la justicia. Si en Cristo por su sangre, o el castigo eterno en el infierno de fuego, dice la Biblia. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de toda justicia, el Dios en el que no hay iniquidad. Justo y recto eres en todos tus caminos. En ti no hay injusticia, porque de tus hijos es la corrupción. Oh Señor, gracias por Cristo Jesús, quien fue el Cordero Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. No tenía por qué morir, pero se entregó a favor nuestro, pagando el precio de la condenación por haber pecado, para salvarnos, para darnos una esperanza nueva por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todo aquel que cree le es imputada la justicia tuya, Padre. Y el veredicto es inocente. Ya no hay nada que perseguir en contra tuya. A todos los que reciben por la fe
al unigénito del Padre, a Jesucristo. Pero aquellos que rechazan el mensaje, rechazan al Hijo de Dios, van a tener que dar cuenta en ese día, en aquel juicio del trono blanco. Trono blanco significa el trono más puro que hay, más santo. Y como su trono está cimentado en la justicia, no te va a poder exculpar, no te va a tener por inocente, porque Dios es totalmente imparcial y es justo, y su justicia es santa. Por eso Él da a cada quien lo que merece, le pertenece y le corresponde. Pero tú decides qué camino tomar. Señor, tuya es la misericordia y la gracia, el perdón, la salvación. Pero que no resistamos al Espíritu de Dios. Y los que han de arrepentirse para salvación, tú conoces los corazones, Señor. Que tu gracia venga sobre todos los que estamos oyendo en este momento. Y que tengamos una respuesta, porque tu justicia será imputada para condenación o para salvación eterna. Eres el Dios de la justicia y a ti nos debemos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de justicia, caminando en los caminos justos de Dios. Tómanos de la mano, Señor, y guíanos hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.